Bolivarenses, bienvenidos una vez más a nuestra sección de entrevistas. Mi nombre es Gabriela Almeida y estoy muy feliz de poder acompañarlos. Hoy nos encontramos desde Virtuales con Eliana Salas, directora del programa Cartagena ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Son programas a nivel nacional que se encargan de brindar datos estadísticos sobre la percepción y la calidad de vida de los ciudadanos. Y hoy nos encontramos aquí precisamente para dialogar sobre esos datos de las últimas encuestas realizadas en noviembre del 2021. Eliana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos los bolivarenses. ¿Qué problemática, sí, a rasgos muy generales podemos decir que tiene Cartagena? Bueno, hay que ver que la encuesta lo que hace es evaluar la percepción de los que participan en la encuesta, la percepción sobre diversos temas de ciudad que se enmarcan en el concepto de calidad de vida. Y los resultados de esta última fase lo que nos muestran es que hay problemáticas evidentes en diferentes temas, no está concentrada en una sola problemática. Tenemos problemáticas en seguridad, por ejemplo, en situación económica, en educación, en salud, incluso en la misma gestión pública. Si revisamos las prioridades que tienen los encuestados, en orden sería pobreza en primer lugar, el tema más crítico que necesitan atender, luego viene empleo y en tercer lugar seguridad, que llama muchísimo la atención porque en esta fase se sobrepone a temas como salud y educación que siempre salen como los principales. Hay una pregunta muy interesante. De acuerdo a los cartageneros encuestados, porque no son todos, son cartageneros encuestados, ¿se sienten más o menos conformes con la ciudad? Vale, correcto. Muy buena esa aclaración de los encuestados. Esta encuesta habla en el marco de los que participan en la encuesta y no extrapola los resultados a toda la ciudad. Entonces, de los que participaron en la encuesta, y esta vez fueron más de 2.100 participaciones en la de noviembre, les preguntamos qué tan satisfechos están con Cartagena como un lugar para vivir, y la mayoría se encuentra insatisfechos. Casi que el 50% de los encuestados se dice sentirse insatisfechos con Cartagena, y esa satisfacción no ha mejorado en el tiempo, es decir, no percibimos que Cartagena se esté convirtiendo en un mejor lugar para vivir. Y ahí se relacionan otros temas como el nivel de pesimismo o el nivel de orgullo que tenemos por la ciudad. Ahora vamos a hablar un poco de los temas de empleabilidad, porque hay un dato que me llama poderosamente la atención y es que el 57% de los cartageneros lamentablemente perdió su trabajo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo podemos hacer para mitigar de pronto esta situación? Vale, sí, en el último año el 57% de los encuestados afirma que perdió su empleo durante el 2021, y esto responde en primer lugar a los efectos de la pandemia, reafirma ese fuerte golpe que tuvimos en Cartagena. Hay una cuestión también bien interesante a revisar, y es que esa recuperación del empleo ha sido muy lenta. Un 69% aún afirma estar sin empleo. ¿Qué toca hacer? Aprovechar que la ciudad se está reactivando, pero toca hacer unas estrategias más claras y más enfocadas a cuáles son las problemáticas de fondo en Cartagena, y una de esas es la informalidad laboral. ¿Qué podemos hacer con la informalidad? Identificar cuáles son esas oportunidades que tenemos dentro del turismo, que es, por ejemplo, una de las grandes apuestas productivas del distrito, pero que también jalona mucha informalidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias de articulación entre el sector, dentro de la economía formal y la economía informal podemos llevar a cabo para tener mayor formalidad y para poder insertar muchísimo más a los jóvenes y a las mujeres, que son quienes más afectados se ven en esta problemática? Eliana, te pregunto, porque es evidente que con el COVID-19 fue algo que nos afectó a todos, y digamos que no hay ni por sexo ni por edad, fue a todos. La empleabilidad afectó a todas las ramas cartageneras, por decirlo así, todas las edades, todos los sexos, las clases sociales. Mira, la encuesta maneja 4 niveles de análisis. Está género, está nivel socioeconómico, localidades y rangos de edad. En todas hay una afectación, pero sí se ven mayores problemas o una concentración, sobre todo en mujeres y en personas y en jóvenes, y se ha comprobado que la tasa de desempleo juvenil, por ejemplo, es la más elevada en relación a la de desempleo general, y que son las mujeres las que tienen mayores brechas para acceder a puestos de trabajo formal, sobre todo. Y también encontramos que hay una fuerte afectación en las personas de nivel socioeconómico bajo, y ahí es donde prima sobre todo la informalidad. Entonces los resultados sí son muy consistentes y se ve que son mujeres, jóvenes y personas de nivel socioeconómico bajo los que están en una situación más crítica. Y hablando de personas socioeconómicas más bajos, hay un dato también muy alarmante dentro de las estadísticas, y es que más de la mitad de los cartageneros encuestados
se considera pobre. ¿Cómo podemos hacer también para mitigar esta situación? Definitivamente, en el marco de la pandemia, la pobreza en Cartagena se recrudeció. No solamente lo muestra esta encuesta, los datos oficiales del DANE también muestran que la pobreza aumentó en 2020. El 53% es una percepción supremamente alta. La mitad de la población de los encuestados sintiéndose pobres, percibiéndose en una condición de vulnerabilidad. Y ahí se enlaza directamente la situación de empleo. Hasta no conseguir empleo y no tener los ingresos suficientes para cubrir los mínimos vitales, no vamos a poder superar ese alto nivel de pobreza. Incluso la pobreza en Cartagena nos costó casi 20 años bajar los niveles de pobreza y en solo un año de pandemia los retrocedimos totalmente. Entonces, esto va a ser una lucha nueva, una lucha que se vuelve a dar en la ciudad. Es como si empezáramos a partir de cero, pero ya tenemos un camino andado. Tenemos que reconocer qué fue lo que se hizo bien, qué cosas funcionaron y empezarlas a aplicar desde ya para tener resultados efectivos. Hablemos ahora un poco del tema de la salud, porque si bien estamos diciéndolo, también venimos de un año de una pandemia fuerte, porque todavía estamos, pero digamos, ya vamos saliendo un poco más. Los cartageneros encuestados, ¿cómo se sienten? ¿Los servicios de salud empeoraron, mejoraron? ¿Cómo está ese tema? Vale, mira, lo que primero hacemos es preguntar si están usando el servicio de salud. Cuando comenzamos las encuestas de Mi Voz, Mi Ciudad en julio del año pasado, el uso de los servicios de salud estaba en niveles muy bajos, alrededor del 40% usaba servicios de salud. Y esto a pesar de que estábamos. A pesar, sí, pero también responde a que estábamos encerrados en casa, estaban las teleconsultas, todos estábamos tratando de entender qué pasaba y cómo íbamos a funcionar en este nuevo contexto y no estábamos yendo directamente al servicio de salud, sino que la atención se centró principalmente en COVID e incluso las operaciones se aplazaron. Ahora, cuando lo preguntamos en noviembre, el 96% de los encuestados nos dice que sí está usando su servicio de salud. Entonces gana muchísimo más relevancia saber si están satisfechos o no con esto. Todos lo estamos usando. Y la respuesta es que no estamos satisfechos. El 50%, el 49% de los encuestados no está satisfecho con el servicio de salud que está recibiendo. Y cuando hablamos de cómo está su situación de salud personal, hablando de la mental y de la física, hay un 30% en ambos casos que dice que su salud mental está empeorando. Pero ¿en qué edades? Sobre todo en la de los jóvenes se muestra un mayor nivel de personas que considera que su salud mental se ha deteriorado. Sí. Entonces, sobre todo en la salud mental, esa es una alerta muchísimo más alta que la de salud física, aunque sí se evidencia en esta fase una mejora, pasando al 43% de los encuestados diciendo que su salud mental está mejor. Aún así, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir atendiendo la problemática de salud mental en Cartagena y sobre todo en los jóvenes. Finalmente, Eliana, vamos a hablar un poco de los temas de educación, porque ya retornamos muchas instituciones a la presencialidad. Sin embargo, nos gustaría saber cómo están esas estadísticas de los cartageneros encuestados, cómo está esa percepción de las clases virtuales que recibieron. Aquí nuevamente preguntamos, para poder hablar de educación, creemos que los que pueden hablar de educación son los que viven de cerca la educación. Comenzamos preguntando si en el hogar tienen niños o jóvenes en edad escolar. En el 90% de los casos, los encuestados nos dijeron que tenían jóvenes en edad escolar, es decir, que pueden evaluar cómo estuvo la educación. Y en este caso es poco más, 53% alrededor de encuestados que está satisfecho con la educación. Y eso, si bien gana la satisfacción, es un nivel supremamente bajo. Hablamos de solo la mitad de los encuestados satisfechos con la educación del último año en los niños de 5 a 17 años. Tenemos que pensar que son más de 237.000 niños que están en la educación, matriculados en el sistema educativo de Cartagena, y no estamos satisfechos con la educación que están recibiendo. La pandemia nos enseñó que no estábamos preparados para la educación virtual. Ya hoy retornamos a clases, hoy otra vez estamos viendo a los niños volver a las aulas. Esta es la mejor opción para Cartagena, pero tenemos que ser conscientes de que hay cosas que tenemos que mejorar y tenemos que empezar a atenderlas desde ya. ¿Nos puedes mencionar 3 posibles soluciones que podemos decir, por aquí es posible empezar y tratar de frenar un poco todas estas problemáticas? Bueno, mira, la primera es, y haciendo cuña a Cartagena como vamos, lo primero es que nos tenemos que empoderar de los datos. Tenemos que ser capaces de saber cómo están las cosas en la ciudad y esa es una tarea que le toca a la ciudadanía. Tenemos que
usar los datos y la realidad que tenemos para hacer incidencia en la toma de decisiones, y es que no estamos participando en la toma de decisiones en la ciudad, y así nunca van a responder las decisiones que se tomen y las políticas que se tomen a las problemáticas que me afectan y de la forma como en realidad me afectan a mí. En segundo lugar, es importante que la administración, hablando de la alcaldía y del consejo, tengan en cuenta la voz de la ciudadanía, escuchen a la ciudadanía. Este es un ejercicio que sirve para escuchar a los cartageneros, sobre todo los que participan en la encuesta, y decir, vale, yo estoy orientando el trabajo hacia estos frentes, pero la ciudadanía en realidad me está exigiendo estos otros, y está exigiendo dentro de los frentes que estoy trabajando otras soluciones que yo no estoy dando. Entonces es un poco escucharnos entre todos. El tercer punto, y yo apuesto mucho por el trabajo colectivo, y es ponernos de acuerdo, es tener un sentido de pertenencia por la ciudad, tanto desde la administración como desde la ciudadanía, como de todos los actores que hay en la ciudad, empresas, organizaciones sociales, líderes. Todos tenemos que sentarnos en una conversación única y responder en realidad a los intereses que tenemos como ciudad para poder tener mejoras. Y para empoderarnos de los datos debemos participar de estas encuestas, si bien lo mencionaste. ¿Cómo todos los cartageneros se pueden enterar, y todos los colombianos, porque es a nivel nacional también, de realizar estas encuestas que ya estamos viendo que definitivamente son muy importantes? ¿Cuáles son esas redes sociales? ¿Cuándo van a hacer nuevas encuestas? Todo, cuéntanos todo. Bueno, miren, toda la información está pública desde hoy en nuestra página web. Toda la información que hemos recibido y hemos publicado en estos 17 años que tenemos como existiendo en Cartagena está alojada en nuestra página web de acceso público a todo el que lo quiera consultar. Nuestra página web es www.cartagenacomobamos.org, y en redes sociales estamos constantemente publicando información, dando a conocer análisis adicionales a toda esa información que producimos. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como @segenacomobamos. Estaremos realizando más encuestas, esperamos que este año podamos volver a la encuesta tradicional que visita casa a casa y no es un ejercicio virtual, y en la medida de lo posible seguir con estas encuestas virtuales. Estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales cuál va a ser el siguiente paso y cómo participar. Bueno, ya no hay definitivamente excusas. Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Gabriela, y al bolivariense. Y a todos los bolivarienses también por estar aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao.